Un acuerdo negociado con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica hace unos meses fue el impuesto a la energía solar con el cual cobrarían su dinero, por lo que la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento radicaron un recurso ante el Tribunal Federal de Quiebras para intentar detener el cargo. Este cargo puede aumentar el costo de sistemas solares hasta 50%. Lo que necesitamos es incentivos para bajar el costo de sistemas solares. Dicho cargo propuesto es parte del acuerdo de reestructuración del cual estuvo a cargo la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, mejor conocida como AFAF, y la Junta de Control y Supervisión Fiscal. El mismo fue presentado ante la jueza Laura Taylor Swain durante el mes de mayo pasado y espera por su aprobación. Una locura. Ese impuesto es como si el acueducto, para pagarle a sus bonistas, le pusiera a la gente un impuesto por recolectar agua de lluvia. Es una cosa que no tiene ningún sentido y es totalmente contrario a la política pública de Puerto Rico, que es una política pública que se legisló de forma bipartita. Para este consumidor, el impuesto significa un retroceso y una penalización injusta. Además, entiende que los bonistas quieren cobrar su dinero, pero que han escogido el camino equivocado. Bueno, en este momento nuestra preocupación es que tenemos ley 17 aquí que requiere 100% energía renovable, pero no hemos hecho pasos adelante para actualmente lograrlo. En vez de esto, tenemos un cargo propuesto para aumentar el costo de sistemas de energía solar. La asociación le exhortó a las autoridades federales a que tomen conciencia y respeten la Ley 17, la cual fue creada el pasado mes de abril, así como también a los legisladores locales a que la defiendan. El cargo sería mensual basado en la producción de energía solar y este es aplicable para quienes deseen colocar un sistema nuevo a partir de octubre del 2020. Que se sienten en la mesa y que repiensen esto, que repiensen este impuesto al sol, porque así lo veo, que repiensen este impuesto al sol y que busquen maneras de pagar la deuda que no impacten el bolsillo de los consumidores solares, los prosumidores. Mientras tanto, la moción presentada ante el Tribunal Federal explica los efectos adversos del impuesto, tanto en la economía como el progreso, hacia un sistema de energía limpio. Tatiana Pérez Ramos, Noticentro. Bueno, y según el artículo 3.4 de la Ley 17 del año 2019, la sección de cargos prohibidos no se impondrá ningún cargo directo ni indirecto sobre la generación de energía renovable por o pro consumidores. Así que eso es parte de lo que se está definiendo en ese artículo, así que veremos a ver cómo lo van a hacer, aunque estos muchachos son creativos, ellos le buscan la vuelta para imponer lo que sea.